salió de Cuba hace unos años, nos explica cómo se llevó a cabo ese proceso. La primera de ellas fue la actitud de la revolución al disolver todos los organismos políticos y sociales del país, incluyendo las organizaciones apostólicas de la Iglesia, a lo cual se añadió la intervención de los colegios religiosos y más tarde la expulsión de sacerdotes, todo lo cual quitó a la Iglesia la base social y al mismo tiempo humana sobre la cual la Iglesia se desarrollaba y crecía en Cuba. Se puede decir que eso fue una primera etapa o un primer momento. Esa es una actitud de la revolución que no ha terminado. Todas esas etapas se dan más o menos en una época, pero se dan también en este momento. En la actualidad los templos están abiertos, pero los cristianos o los posibles creyentes están intimidados, coaccionados por ese poder político total, por el totalitarismo de la revolución. Así, por ejemplo, se coacciona a los niños en la escuela porque van a la iglesia a recibir catecismo o a participar en el culto. Se coacciona a las madres o a los padres de los niños en el centro de trabajo. Todo aquel, por otra parte, que manifieste su fe de esta manera clara, participando en la iglesia, es discriminado. Es discriminado en el centro de trabajo. Hay puestos, hay posiciones que no podrá ocupar, porque para ello es necesario pertenecer al partido o pertenecer a las organizaciones de masa de la revolución. Anastas Mikoyan, miembro del Presidium del Soviet Supremo, llegó a Cuba en febrero de 1960 para inaugurar la primera exposición soviética en Cuba. Mikoyan además firmó el primer convenio económico. La URSS comenzaría a suministrar petróleo a Cuba. Los estudiantes realizaron una protesta en el momento en que Mikoyan iba a colocar una ofrenda floral en la estatua de José Martí. En febrero también se comenzó a organizar las milicias. El 3 de marzo el buque belga La Coubre, que estaba descargando armas en el puerto de La Habana, voló por los aires. Castro acusó a Estados Unidos de realizar el sabotaje, aunque admitió que no tenía pruebas. A partir de entonces, los ataques contra Estados Unidos fueron mucho más intensos y corrientes en Cuba. Unos días después, Guevara se refirió a la cuota de azúcar norteamericana, calificándola de esclavitud económica. La libertad de expresión había sufrido duros golpes en los primeros meses de 1960. Casi todos los diarios críticos a la revolución fueron confiscados. Paralelamente, los estanquillos se llenaron de revistas soviéticas y de los países comunistas. A finales de marzo cayó la mayor cadena de televisión, la CNQ. Unas semanas antes, la CIA comenzaba el entrenamiento de exiliados cubanos después de 15 meses de vacilaciones de la administración de Eisenhower. Días antes, llegó el primer barco soviético con petróleo al puerto de La Habana. Y finalmente, después de todo este preámbulo, llegó el primer embajador soviético a Cuba, Sergei Kudryavtsev, conocido agente de la KGB, que a finales de los años 40 dirigió una famosa red de espionaje en Canadá. 2 años y medio después de ese apretón de manos, la Unión Soviética y Estados Unidos pondrían al mundo al borde de la guerra nuclear en octubre de 1962, al descubrir los norteamericanos el emplazamiento de misiles atómicos soviéticos en Cuba. Cuba había roto con Estados Unidos, pero había caído en la esfera de interés de la otra superpotencia.